¿Cómo están, amigos? Estamos ahora en un nuevo espacio de entrevistas para entender un poco el acontecer, para analizar lo que ocurre con la política, ¿no? Con lo que ocurre principalmente con las elecciones. Por ello, hemos invitado este día al abogado Néstor Toro y Nostroza. Él es graduado de la Universidad Católica de Guayaquil, ejerce en temas de constitución, de administración pública y de empresas. Con el abogado Néstor vamos a analizar un tema coyuntural, ¿no? Queremos que nos explique una persona entendida en la materia qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo, mis queridos amigos, con el tema de la candidatura o de la precandidatura o de la inscripción del binomio Arauz-Rabascal. Y precisamente es la pregunta puntual con la que vamos a empezar. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nelson? Mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Antes que nada, te felicito por este programa. Yo lo llevo siguiendo unos 3 años, desde que empezaste a hacer videos específicamente del gobierno que está por salir. Entonces, he visto tu trayectoria y te felicito porque veo que utilizas tus propios medios y eres plural en tus videos. Eso es muy importante. Gracias, Bien, gracias, abogado. Ahí tratamos de hacer la cosa, ahí tratamos de mover la cosa comunicacional y política. sí, Oiga, me parece bien. usted entendido del temas constitucionales, etcétera, etcétera, ¿cómo ve esta situación del tema de Arauz-Rabascal? Bien, el binomio Arauz-Rabascal creo que ya ha quedado en el camino las discusiones que habían al inicio acerca de la famosa aceptación personalísima, que no son tema de lo que está sucediendo hoy por hoy y que tampoco creo que es el tema de nuestra entrevista para hoy. Sin embargo, respecto de la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, el Tribunal, perdón, Contencioso Electoral el día de ayer con un voto mayoritario de 4 contra 1, hay que analizarlo desde 2 puntos de vista. ¿Por qué? Porque existe un voto de mayoría, que es la sentencia que tenemos hoy por hoy y que dentro de unos días será una sentencia en firme, y tenemos también el voto salvado, que es meramente referencial, no implica que obligatorio cumplimiento, que es el del doctor Cabrera. ¿Sí? Empecemos por el voto salvado del doctor Cabrera, porque personalmente, profesionalmente, es el criterio al que yo me adhiero más. Para entender el contexto de todo lo que está sucediendo, debemos saber que en el ámbito electoral, en el ámbito contencioso electoral, existe algo llamado legitimación activa. ¿Qué significa esto de legitimación activa? Es la capacidad o el derecho que tú tienes para activar el sistema de justicia o para activar también tu derecho a reclamar o dirigir algún tipo de solicitud, petición o queja. En este caso, al Consejo Nacional Electoral y también al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué nos dicen las leyes electorales de nuestro país y el reglamento del Tribunal Contencioso? Que la legitimación activa recae sobre los sujetos políticos. ¿Y quiénes son los sujetos políticos? Aquellos que forman parte de organizaciones políticas, movimientos políticos, alianzas políticas, y también para aquellos que no forman parte de lo que acabo de mencionar, pero que se sientan vulnerados en sus derechos subjetivos, es decir, en sus derechos personales. ¿Sí? Okay. Entonces, en este caso nosotros tenemos una impugnación que la presentó el coronel Arboleda, Arboleda si y no me Wilson equivoco, Freire. y Wilson Freire, Ajá. exactamente, en contra, y ahí hay que tomar con pinzas las cosas, en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral donde calificó favorablemente el binomio Arauz-Rabascal, ¿verdad? Okay. Pero para llegar a la sentencia, primero voy a analizar lo del Consejo Nacional Electoral, porque es lo precedente. Así ¿sí? es. ¿Qué sucedió ahí? Estas personas, el coronel y el abogado Freire, presentaron un escrito, una petición de revocatoria de acto administrativo. Y quédate con esas 3 palabras, revocatoria, acto administrativo. ¿Sí? La presentaron el 4 de octubre de acuerdo a lo que dice el expediente. Y luego presenta también una objeción el señor Michael Aulestia del partido ahora Lista 65. Así es. ¿Verdad? ¿Qué sucede?
dentro del Consejo Nacional Electoral con estos dos procesos administrativos. El Consejo Nacional Electoral lo que hizo fue unirlos, como si se tratase de una sola cosa, cuando no lo es, porque Aulestia presentó una objeción a las candidaturas de Arauz y Rabascal, mientras que el coronel y el abogado Freire presentaron una petición de revocatoria de acto administrativo. ¿Qué es esto de revocatoria de acto administrativo? Buscaban que el Consejo Nacional Electoral deje sin efecto esa resolución donde permiten la participación de candidatos, no voy a decir ni Arauz ni Rabascal, sino de candidatos patrocinados por la alianza UNES. ¿En qué se basan ellos para pedir esa revocatoria? Ellos dicen que la alianza UNES no existe. ¿Y por qué no existe? Porque al momento en el que el Consejo Nacional Electoral aprueba la existencia de la alianza UNES, Fuerza Compromiso Social se encontraba con una resolución donde se ordenaba la eliminación del registro electoral, ¿sí? Pero esa cuestión ya está subsanada, porque el 11 de noviembre de este mes que está por terminar, el Tribunal Contencioso Electoral emite una sentencia en la que devuelve vida jurídica a Fuerza Compromiso Social. Entonces, ahí hay que ser muy claros y hay que ser muy precisos, ¿sí? Además, cuando el CNE emitió su resolución eliminando o ordenando la eliminación del registro electoral de Fuerza Compromiso Social, esta resolución fue impugnada en el contencioso electoral, de tal manera que quedó en suspenso su efecto jurídico y nunca surtió efectos porque el tribunal falló a favor de Fuerza Compromiso Social, devolviéndole su vida jurídica. De tal manera que la alianza está bien constituida. Ok, Néstor, como para ir aterrizando un poco para nuestra audiencia, para que le agarre el hilo, porque a veces son temas que tienen tecnicismos. Es muy enredado. Sí, es medio enredado, pero dale, nos estás explicando de una manera muy, muy pedagógica. Para entender mejor, mis queridos panas pilluelines, el tema de la impugnación que hace el señor Arboleda y Wilson Freire, que es la que se está ahora debatiendo, lo hacen, Néstor, al hecho administrativo, ¿verdad? Al acto administrativo. Al acto administrativo. Al acto administrativo, ¿no? Tomando en cuenta de que la Fuerza Compromiso, el movimiento Fuerza Compromiso Social no existía, porque supuestamente en ese momento el CNE le dijo chao, acogiendo la resolución de Contraloría. ¿Se acuerdan ese asunto? Ok. Exactamente. Entonces, pero resulta, ¿verdad?, que el mismo Tribunal Contencioso le devuelve la vida al Fuerza Compromiso Social. Ok. Ahí nos quedamos. Continuamos, abogado. Perfecto. Muy buen resumen. Con eso, está bien. Con eso tenemos que ir ahora sí a... Perdón, que hace calor en esta oficina. Hable serio. Ponga a prender el aire. Oiga, prender el aire, no sea malito en la casa. Con eso nosotros tenemos ahora sí que entrar a la impugnación o al reclamo que hacen estos señores. Que además lo hacen como ciudadanos, no lo hacen a nombre de algún partido político o de los sujetos políticos que mencioné al inicio de esta entrevista. Lo hacen como ciudadanos, que bien pudieran hacerlo si es que hubiesen justificado por qué el actuar del Consejo Nacional Electoral les causaba algún perjuicio en sus derechos personales, pero aquello nunca fue justificado. Entonces, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? Bien o mal, ya vamos a discutir eso, niega en la sesión que calificaron el binomio Arauz-Rabascal, inadmite la petición de estos señores por falta de legitimación activa, lo que he manifestado hasta ahora. El error del Consejo Nacional Electoral está en haber dado un mismo trato a esta petición de revocatoria, uniéndola a la objeción que hizo Michael Aulestia al binomio, porque son procesos totalmente distintos, no se parecen en absoluto, son de una naturaleza distinta, ¿sí? Estos señores, por lo tanto, impugnan la resolución del Consejo Nacional Electoral donde califican el binomio, no porque están en contra del binomio, sino porque están en contra de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral respecto de su pedido de revocatoria. En aquellos solicitaban que se deje sin efecto las candidaturas, no menciono ni Arauz ni Rabascal, sino la posibilidad de que esta alianza promueva candidaturas, ¿sí? Okay. Entonces van al contencioso electoral
Y en la sentencia del contencioso electoral, empezaré por el voto salvado, el doctor Cabrera dice, aquí no hay nada que tratar, aquí no tenemos que pronunciarnos sobre nada, porque a lo largo del proceso, el coronel Arboleda y el señor Wilson Freire, Wilson, ¿verdad? Wilson Sí, Freire, Wilson Freire. no han justificado en qué calidad comparecen, no han justificado su legitimación activa, no representan a ningún partido, organización, alianza política. Por lo tanto, según el doctor Cabrera en su voto salvado, dice, niéguese esta impugnación y confírmese la resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Pero bueno, ese es un voto salvado y no tiene efectos jurídicos. Lo que sí tiene efectos jurídicos es el voto de mayoría, que es lo que tenemos y hay que analizar. ¿Qué dice el voto de mayoría? El voto de mayoría llama la atención al Consejo Nacional Electoral por haber caído en algo que nosotros los abogados denominamos como error de procedimiento o error en la tramitología, por las razones que expuse en su momento, por haberle dado el mismo trato y habiendo unido en un solo proceso la revocatoria solicitada por estos señores y la objeción que presentó el señor Aulestia, ¿verdad? Según el Tribunal Contencioso Electoral, esto, por ser de naturaleza jurídica distinta, no podían resolverse en una misma resolución. ¿Sí? Por lo tanto, al final de la sentencia, la decisión de ellos es dejar sin efecto, y aquí es donde hay que tomar en cuenta esto, dejar sin efecto el artículo 2 de la resolución, donde califican al binomio Arauz-Rabascal. ¿Y qué dice el artículo 2? El artículo 2 menciona dejar sin efecto dejar sin efecto el artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional Electoral, donde se niega la impugnación de solicitud de revocatoria del coronel Arboleda y el señor Wilson Freire. Y dice también, en unas líneas antes de la decisión, sobre el punto 1, sobre el punto 3 y sobre el punto 4 de la resolución del Consejo Nacional Electoral, no nos corresponde pronunciarnos porque no es materia de esta impugnación. ¿Qué dice el artículo 1? ¿Qué dice el artículo 3? ¿Y qué dice el artículo 4? El artículo 1 de la resolución del Consejo dice, niéguese la objeción presentada por Michael Aulestia. El artículo 3 dice, calificar favorablemente el binomio Arauz-Rabascal. Y el artículo 4 dice, notifíquese a las partes. Entonces, si el Tribunal Contencioso Electoral no se pronunció sobre esos puntos de la resolución del Consejo Nacional Electoral, esos puntos no han sido materia de esta apelación o recurso subjetivo, contencioso subjetivo electoral, como se llama ahora. Lo único que está decidiendo el Tribunal Contencioso es que se atienda el pedido de revocatoria que metieron estos señores en el Consejo Electoral y se le dé un trámite adecuado y no mezclándolo con otros que no correspondían, como en este caso. ¿Sí? Y eso es lo que tendrá que hacer el Consejo Electoral. El Consejo Electoral ya en su momento, mezclándolo con este proceso, se pronunció diciendo que no tenía legitimación activa. Tendrá que hacer lo mismo. O sea que básicamente tendría que el CNE ratificarse. Exactamente, en un proceso, como un proceso totalmente independiente de la inscripción del binomio Arauz-Rabascal. ¿Sí? Desde mi punto de vista, esta impugnación que hizo el coronel Arboleda y el señor Freire, e incluso con la sentencia del día de ayer, no deja en suspenso la candidatura para que se convierta en firme del señor Arauz y del señor Rabascal. No afecta, es más, yo diría que en los 3 días siguientes, para que se ejecutoríe la sentencia, ya están en firme o deberían estar en firme, porque la sentencia y ese proceso contencioso nunca se refirió a ellos, se refirió a la falta de atención que dio el Consejo Nacional Electoral al petitorio de revocatoria presentado por estos señores. Néstor, entonces, es decir, en 3 días, creo que son 3 días, en 3 días, que esto va al CNE, lo que debería pasar en razón, en ley, según lo que me estás contando, es que el binomio quedaría en firme después de que el CNE conozca esto. Debería quedar en firme, jurídicamente debería quedar en firme. Lo malo de nuestro país
es que las cosas, este tipo de asuntos, cuando ya se hacen mediáticos y obviamente tienen su carácter, su naturaleza política, Claro, por la supuesto. ley queda en segundo plano. Entonces nosotros podemos estar discutiendo y estamos discutiendo desde el punto de vista de puro derecho, pero en política y mediáticamente es posible que le den una interpretación antojadiza, que es lo que parece que la prensa el día de ayer trató de ubicar en la psiquis de la gente, que el binomio sigue en suspenso, cuando en realidad no es así. Y es fácil porque solamente es cuestión de poderse leer la sentencia, es que la sentencia, los mismos jueces de mayoría dicen que sobre los demás puntos de la resolución no se van a pronunciar porque no es materia de esta impugnación, sino solamente la falta de atención al trámite que habían ingresado estos señores Arboleda y Freire. ¿Sí? Definitivamente, Néstor, entonces podríamos analizar que el error fue netamente del CNE al mezclar estos dos procesos. El error es del CNE, exactamente. El error es del CNE y aún subsanando su error al tener de vuelta el trámite de estos señores, posiblemente vayan a fallar como ya lo hicieron alguna vez, diciendo que no tienen legitimación activa y negando pues este petitorio. Negando ¿Sí? el petitorio de los señores Arboleda y Freire. Claro, sería... Ahí los señores Arboleda y Freire pues tendrán todo el derecho de acudir otra vez al contencioso, ahora sí con su trámite atendido, No te puedo creer. pero no afecta la validez ni la legitimidad del binomio Arauz-Rabascal. Es más, ellos jamás impugnaron la legalidad ni legitimidad de estos. Ellos reclamaron su falta de atención al trámite que habían presentado. ¿Sí? Este tipo de demoras, como decías Néstor, que como se habla y como esto es netamente político, genera de una u otra manera inestabilidad, no solamente en quienes son los participantes, sino en quienes están detrás del grupo, esperando ya la noticia de que de una vez por todas ya se queden firmes, ¿verdad? Y esto ha generado una molestia. Desde tu punto de vista, ¿crees que esto de aquí le perjudica al binomio o de una u otra manera los mantiene en la coyuntura? Bien, yo no, cuando hablo de derecho trato de no intoxicarme con comentarios políticos. Igual voy a responder tu pregunta. ¿Por qué? Porque yo sí creo y critico bastante eso, no voy a dar los nombres de esos abogados. Hay abogados que son más políticos que abogados y dan sus criterios jurídicos sometidos a sus sentimientos o apegos políticos, ¿verdad? Creo que en ese momento el abogado pierde total objetividad. Yo estoy aquí respondiendo una entrevista, estoy dando un criterio netamente jurídico. El que me conoce sabrá que yo no patrocino ni soy abogado de nadie que esté afiliado al Movimiento Centro Democrático, Fuerza de Compromiso Social. No tengo relación ni directa ni indirecta con este binomio. Claro. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que este tipo de situaciones políticas y comunicacionales en realidad mantienen en el primer lugar y hasta los fortalecen al binomio Arauz-Rabascal, porque hace un efecto totalmente lógico, que la gente hable de ellos. Claro, que todos hablemos de ellos. Y eso es suficiente para que la gente empiece a conocer del tema, y los que están convencidos más se convenzan, y los que no, pues se formarán su criterio. Yo creo que tal como van las cosas, hay una clara tendencia, y creo que va a seguir subiendo si es que le damos más palestra, que está bien, claro, es el derecho de los sujetos políticos. Así es, Néstor, yo recojo tus palabras, de hecho comulgo con lo que acabas de decir completamente, es decir, el ser objetivo dentro de cualquier rama, en tu caso las leyes y en mi caso la comunicación, es sinónimo de decir las cosas que están pasando. Y lo que tú acabas de darnos hoy es el claro ejemplo de que, muy aparte a los pasionamientos políticos o direccionamientos políticos, hay algo que es lo que es, y es la ley, la interpretación de la ley que no tiene por qué ser menoscabada o tergiversada, aunque, como decías tú también, al rato del rato, toda cosa se pueden inventar. Sin embargo, creo que ha sido claro para nuestros amigos que nos han escuchado en estos minutos, sobre la sentencia que emite el Tribunal Contencioso Electoral
y sobre la posición en firme que al final de estos 3 días debería tener el binomio. Oiga, mis queridos amigos, y no porque lo pidamos nosotros, no es porque Néstor lo está pidiendo, ni porque yo lo estoy pidiendo. No, creo que es una cosa legal, es una cosa que tiene que darse por ley de una manera correcta. Néstor, tus palabras para finalizar. Sí, yo te agradezco el espacio, Nelson. Ha sido una conversación muy entretenida. He tratado de ser lo más didáctico posible y espero que con esto se aclaren ciertas cosas. Realmente espero que se aclaren muchas cosas, porque creo que incluso desde el sector político que está apoyando al binomio Arauz-Rabascal hay esta confusión, porque he visto en las redes sociales que están repitiendo el tema de que esto sigue manteniéndolos en suspenso, cuando yo, en cambio, promulgo con la postura de que esto más bien no les afecta en nada y más bien ya en 3 días deberían estar en firme. Ojalá escuchen, claro. Ojalá tomen en cuenta este criterio. De ley, yo te agradezco. De ley que el mensaje va a llegar. Néstor, estaremos conversando en otra oportunidad. Te voy a molestar para, no sé, asesoría en cuestión de temas coyunturales, compadre, porque realmente a veces hay cosas que uno no logra entender porque, digamos lo que es, no somos abogados. O sea, tú sí. Y más que todo constitucional o de administración pública y de empresas, que son temas sumamente coyunturales. Mis queridos amigos, han sido las palabras del abogado Néstor Toro y Nostroza, que ha estado con nosotros en este día, en esta entrevista breve para este tema puntual. Lo estaríamos entrevistando en otra ocasión para otros temas y así con muchos profesionales que tiene nuestro país que son excelentes y que aquí los estamos conociendo. Nos vemos, mis queridos amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias.